empezado conversando sobre si en efecto el 23 de enero había sido una expresión cívico-militar, si había sido un golpe militar, si había sido una expresión popular. En su opinión, ¿cuál fue la realidad del 23 de enero? Si fue algo prolongado, si fue dilatado, o si ciertamente ese día se configuró un golpe de Estado. ¿Cómo ve usted que vivió de cerca esa situación? ¿Cómo ve usted las características del 23 de enero? Bueno, el 23 de enero, en mi opinión, es el último capítulo de una larga crisis política. Una larga crisis política que, por supuesto, se agravó como consecuencia de varios hechos. Uno, la crisis de sucesión, es decir, la terminación del periodo presidencial de Pérez Jiménez, y él buscó algunas fórmulas para resolver esa situación, fórmula que le resultó muy mala. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, el 23 de enero forma parte, también es un capítulo final, para así decirlo, de la crisis política y del entente político de los distintos partidos. Ya para ese momento, todas aquellas viejas diferencias entre los partidos políticos y sectores medios y empresariado, etcétera, si no habían desaparecido, por lo menos estaban dejando en un segundo plano para lograr que se produjera el paso esencial, la recuperación del sistema democrático. Había un tercer factor, y es que Pérez Jiménez había gobernado en nombre de las Fuerzas Armadas. Si usted se da cuenta, se va a encontrar con que el acta de elección de Pérez Jiménez el 2 de diciembre de 1952, la firma es el alto mando militar. Y Pérez Jiménez siempre habló del gobierno de las Fuerzas Armadas. ¿Qué ocurría? Las Fuerzas Armadas también empezaron a sufrir las consecuencias del régimen. Uno era que tenían cerca de 120 oficiales presos, algunos maltratados, estuvieron unos muertos, asesinados, el caso de Wilfrido Maña, el caso de este otro muchacho que mataron en Colombia, unos cuantos militares estaban presos en la cárcel de Ciudad Bolívar. Bueno, todo esto dentro de esa solidaridad casi automática en el mundo militar le causó problemas. Después había otro aspecto interesante. Los partidos políticos habían logrado una unidad antes. Hay documentos que señalan esfuerzos hechos por Rómulo Betancourt desde 1956, buscando la unidad de las fuerzas civiles, pensando siempre en lo que sería la crisis que vendría el año 58 como consecuencia de la terminación del periodo presidencial de él. Por supuesto, otro aspecto muy importante que influyó en esto fue la burla al país. Es decir, cuando el país creía que efectivamente el gobierno iba a convocar un proceso electoral con ciertas garantías, bueno, el gobierno tomó el peor de los caminos. Ni siquiera fue el camino que había tomado el año 52. No se le había dado oportunidad a los distintos partidos de que expresaran sus puntos de vista. No,
sus consignas, etcétera. No, ¿verdad? No hubo ni libertad para la acción política y hubo simplemente un plebiscito que no fue una elección, en donde la gente hablaba, donde la gente podía votar por un sí o por un no. Pues todas estas cosas, ¿verdad?, conformaron evidentemente una crisis que en mi opinión confluyó el 23 de enero. Ahora, además de todo eso, hay un hecho no estudiado, y es por qué el régimen implosiona. Fíjense ustedes que implosiona y no es que uno esté viendo las cosas desde lejos, no, es que implosionó. Hubo momentos, por ejemplo, en que la gente más estrecha, amiga de Pérez Jiménez, se alzan contra Pérez Jiménez. El caso de Rómulo Fernández, por ejemplo. Rómulo Fernández da un golpe de Estado, deja a Pérez Jiménez en la presidencia, toma el Ministerio de la Defensa el día 13 de enero, y Pérez Jiménez se pone de acuerdo con Llovera Páez, y 2 días después hacen preso a Rómulo Fernández y lo mandan al exterior. Pero, así como ocurre eso con Rómulo Fernández, ocurre con una gran cantidad de estrechos amigos de Pérez Jiménez, ¿verdad?, militares. Pedro José Quevedo, director de la Escuela Militar, compañero de curso de Pérez Jiménez, ¿verdad?, entra a la Junta el 23 de enero. ¿Verdad? Entre los... Pérez Jiménez inclusive logra, digamos, ganar cierto espacio político y designa a 2 de sus más estrechos colaboradores para que formen parte del gobierno que lo sigue, siempre en la esperanza de recuperar el poder. Y esos señores no duran sino 2 días, por presión de la calle. Fue cuando salen Casanova y Romero Villarte de la Junta Militar. Entonces, hay un cúmulo de acontecimientos, de hechos, que en mi opinión conforma el 23 de enero. No es solamente un golpe militar. Sí, ciertamente el plebiscito marca el inicio de esa gran explosión, pero no es menos cierto que enero, el 1 de enero, se dan unos hechos relevantes en Caracas. ¿Cuál es la importancia de ese levantamiento del 1 de enero en la configuración del 23 de enero? Bueno, la importancia es nada más y nada menos que un mensaje hacia adentro de las Fuerzas Armadas. El mensaje es absolutamente incierto que las Fuerzas Armadas apoyan al gobierno. Si un sector primero está preso, hay 120 oficiales presos, y otros cuantos oficiales de la aviación, del cuartel de blindados, etcétera, se alzan, ¿verdad? Y no solamente eso, ahí comienza una serie de persecuciones, porque no es que cae preso Castroleón se llama Hugo Trejo, etcétera, sino que comienzan a caer otros militares, ¿verdad?, inclusive por equivocaciones, por simple sospecha, ¿verdad? Hugo Fuentes, por ejemplo, que creo que era el jefe de la guarnición de Caracas, lo ponen preso sin estar metido en absolutamente nada. Entonces el gobierno empieza a dar bandazos. La acción militar del 1 de enero confunde totalmente al gobierno. Y Pérez Jiménez comienza a sospechar de todo el mundo. Y la peor cosa que le puede pasar precisamente a un jefe es comenzar a sospechar de todo lo que lo rodea. Creo yo que allí, ahora, por supuesto, no hay que olvidar, y esto lo recuerdo yo con mucha precisión,
que los comunicados que lanzaban los, los militares que se alzaron el 1 de enero hablaban fundamentalmente de la burla del plebiscito. El plebiscito fue un latigazo a la moral del país. Había la esperanza. Es más, se creía que Pérez Jiménez iba a ser lo suficientemente inteligente como para buscarse a un otro oficial de su entera confianza. Y se hablaba de un hombre que había servido a Pérez Jiménez con gran lealtad y que no tenía él mismo ningún rechazo en el país, etcétera, que era el general Oscar Macei. Y se hablaba de que Pérez Jiménez podía resolver su problema de sucesión a través de Oscar Macei. No. Vallenilla le aconsejó, aquí no hay nada que hacer. Le preguntamos al país si lo quiere o no lo quiere. Y por supuesto, si el país hubiese respondido que no lo quiere, de todas maneras lo quería. Si bien es cierto, la mayoría de las guarniciones y la mayoría del mando militar, el propio Pérez Jiménez desde Miraflores llamó para consultar si estaban apoyándole y la mayoría de ellos le dijeron que no. No es menos cierto que, aparte de los actores militares, habían actores sociales y actores políticos. ¿Cuál fue la participación de esos actores sociales, del pueblo, en la jornada del 23 de enero? ¿Y cuál fue la participación específica de los partidos políticos como articuladores, como bisagra? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo ayudaron, si tuvieron ocasión de hacerlo, para materializar una jornada histórica que dividió buena parte del siglo pasado en dos? Lo que ocurre es que a partir del 1 de enero, a partir del golpe de Estado del 1 de enero, fallido, pero en todo caso un golpe de Estado fuerte, es decir, que se alce la aviación, que se alce cuarteles en Caracas, etcétera, que caigan presos una gran cantidad de oficiales, etcétera. Todo eso produjo en el país un impacto y comenzó a perderse el miedo. Entonces la gente comenzó a manifestar en la calle. Y llegó al extremo de que esas manifestaciones, alguien, sobre eso no se ha investigado todavía con precisión, alguien debió aconsejar a Pérez Jiménez, bueno, saquemos lo más rechazado dentro del gobierno, saquémoslo al exilio para ver si nosotros retomamos alguna opinión. Y es cuando sale Pedro Estrada y cuando sale Vallenilla. Por presión, eso no ha sido estudiado, pero probablemente por presión interna. Porque Jiménez no iba a sacar ese par de piezas tan claves, ¿verdad? Simplemente pensando en Acción Democrática o en RD, etcétera, etcétera, que él los había debilitado lo suficiente. Y cuando salen estos dos señores, las manifestaciones se multiplican en la calle, se perdió el miedo. Es cuando yo te digo, yo vivía ahí en la Avenida Victoria, yo veía con Gumercindo Rodríguez tirando tachuelas en la calle, ¿verdad? En aquel momento. Y así en todas partes, ¿no? Bueno, y sencillamente a eso lo apoyó después todos estos manifiestos profesionales de la universidad. La universidad se convirtió en un centro de actividad subversiva y se empezaron a tirar bombas molotov y a quemar carros es decir, después de aproximadamente el día 11 de enero creo que es el momento en que sale Vallenilla y Pedro Estrada. Después de eso no hubo más tranquilidad en el país. Y los militares dispararon contra
contra muchas de esas manifestaciones, pero después se dieron cuenta de que parar esas manifestaciones probablemente tenía un altísimo costo en vida y prefirieron no echarse esa carga encima, ¿no? ¿Cuál es el significado del 23 de enero en la historia política de Venezuela, en la historia democrática? ¿Qué significa? Tiene mucho significado, en mi opinión. Uno muy esencial es que es posible derrotar una dictadura o derrocar una dictadura con la unidad de todos los sectores del país. Y creo que esa es una lección vigente y útil. No cabe la menor duda de que ahí se unieron todos los sectores, los partidos políticos, la iglesia, los trabajadores, las clases medias, la universidad, los gremios profesionales, los comerciantes, el país entero. El país entero. Eso es una gran lección, yo creo que eso es una gran significación. Lo segundo es, en mi opinión, que las peores dictaduras pueden el periodo post dictadura puede ser un periodo de paz y de tranquilidad. No el temor que todavía tenemos de que la caída de una dictadura constituye una amenaza a la guerra civil. Yo diría que así como hay un gran dolor por buena parte del país por los crímenes y fechorías de este gobierno, así también había un gran dolor y un gran sentimiento. Hubo muertos, perseguidos, torturados, campos de concentración, etcétera. Y sin embargo el país, al día siguiente del 23 de enero, tomó un rumbo absolutamente democrático. ¿Cuál era el sentimiento del pueblo venezolano con una policía absolutamente represiva? Incluso desde su propia experiencia que tuvo como viceministro de Interior, ¿cómo era la aceptación o la vinculación, cuál era la percepción del pueblo venezolano con la represión que desde la propia policía se veía en la Venezuela de aquel entonces? Incluso sería interesante saber si esa misma percepción pudiese estarse viendo en este momento. Bueno, la Seguridad Nacional es un cuerpo represivo y criminal, no hay duda. Fíjense que con todo y lo que decía antes, de que no hubo una reacción, no hubo venganza, etcétera, uno de los pocos lugares en donde hubo una cierta reacción y hubo hasta muertos fue a las puertas de la Seguridad Nacional el 23 de enero. Lo que pasa es que ocurrió ese fenómeno que repito, no hay un estudio serio todavía sobre todo esto. Es decir, la Seguridad Nacional de Pedro Estrada deja de ser la Seguridad Nacional el día 11 de enero, antes de la caída de Jiménez. Y esto quizás, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si el gobierno de Pérez Jiménez cae con Pedro Estrada como jefe de seguridad nacional? Yo estoy absolutamente seguro de que ni siquiera se hubiese respetado la inmunidad en una embajada. Lo mismo de Vallenilla. Había un pueblo enardecido. Además, no hay que olvidar una cosa. Entre el 1 de enero, todas estas manifestaciones, hasta el 23 de enero, hubo en Caracas unos cuantos muertos. Eso no fue incuento. Hay cifras. No sé cuántos, pero hubo unos cuantos muertos. Viviendo la actualidad, hemos visto 19
20 planes de seguridad en los últimos 15 años, 16 años, donde evidentemente no se ha visto una disminución sobre la criminalidad. Las tasas de homicidio siguen siendo las más altas. Hemos visto cómo se ha venido perfeccionando la comisión de delitos que vienen no solamente contra las personas, sino también contra los bienes. Según su experiencia, que tiene por haber desarrollado políticas públicas para la seguridad ciudadana y la seguridad del país, ¿cuáles han sido los desaciertos de este gobierno? Actualmente tenemos que fue hasta hace poco la ministra de la Defensa, quien está a cargo del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, pero que en el primer mes, en ejercicio de sus funciones, pues resulta que podemos ver que en el país ha sufrido la mayor tasa de homicidios durante los últimos 15 años, precisamente más de 500 muertos solamente en el área de Caracas, y es precisamente parte de una renovación del Ministerio de Interior y Justicia que viene además de una crisis institucional producto de la salida de Rodríguez Torres y de los enfrentamientos que se dieron con los colectivos. ¿Cuáles han sido los desaciertos? ¿Cuál es quizás la fórmula para poder recomponer alguna clase de política pública en materia de seguridad ciudadana que garantice la vida, garantice la seguridad para los venezolanos? Bueno, la respuesta la dio usted al comienzo, ahora, al comenzar la pregunta. Hablaba de 20 planes. ¿Para qué 20 planes? Es un plan, pero bien hecho, ¿no? ¿Verdad? Es decir, cuando tú hablas de 20 planes, quiere decir que se comenzó uno, ¿verdad? Y fracasó. Se comenzó el otro y fracasó. Y se comenzó el otro y fracasó. ¿Verdad? Lo que se requiere es, por el contrario, una cosa muy concreta, ¿verdad? Porque Venezuela no es el único país en donde hay delincuencia. Delincuencia hay en todas partes del mundo. Y sin embargo, en otras partes del mundo se ha logrado, ¿verdad?, vencer la delincuencia, o por lo menos enfrentar la delincuencia con éxito. ¿Por qué no se ha logrado aquí? Sencillamente porque es como dice el dicho, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Es decir, planes y planes y planes. Eso no resuelve el problema. Aquí hubo un esfuerzo, tengo entendido, cuando Peña era alcalde mayor de Caracas, que trajeron al técnico, exacto, y creo que comenzó a dar resultados. Bueno, mire, la ciudad de Nueva York, yo recuerdo, la ciudad de Nueva York, cuando yo tenía que viajar allá a cada momento, cuando estaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tú después de las 8 de la noche tenías que casi meterte en el hotel. Hoy tú andas por la ciudad de Nueva York a las 3 de la mañana, tranquilito, sin nada. Y no es porque mataron a la gente, no es porque torturaron a la gente, no es porque metieron miedo, establecieron un sistema suficientemente efectivo para acabar con un fenómeno que se llama la delincuencia. Además, en la vida social, particularmente en la vida en los programas de gobierno, etcétera, los símbolos tienen un gran valor. Cuando a ti te dicen, por ejemplo, pues, lo repetía Chávez desde el comienzo, es decir, se puede robar, ustedes tienen derecho a protestar, a alzarse, sin límites, etcétera. Todo eso condujo a todo esto, no cabe la menor duda, ¿verdad? Es más, la mejor prueba de que es una falla del Estado, no es una falla de la sociedad, que es una falla directa del Estado, es que aquí los crímenes no se investigan. No es la sociedad quien tiene que investigar el crimen, es el Estado. La representación de la sociedad en el Estado. El fiscal, la Fiscalía de la República. 98% de los crímenes impunes
¿De quién es la culpa? ¿Del criminal o del Estado?